Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Hola a todos en los diferentes lugares del planeta que se conectan para oír este podcast dedicado al rock and roll. Este es Rock a Domicilio Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena Jr. y bienvenidos a este episodio especial que vamos a dedicar hoy a la agrupación Aerosmith, y que hemos decidido bautizar este episodio como Gracias Aerosmith, Thank You Aerosmith, simplemente. En este episodio vamos a hablar de lógicamente todo lo que ha pasado en las últimas horas con el anuncio sorpresivo de Aerosmith del día viernes de anunciara su retiro definitivo de los escenarios cuando planeaba regresar en muy pocos días a ellos como parte de su gira de despedida. Adicionalmente a eso vamos a hablar un poquitico sobre cuáles han sido las reacciones en el mundo del rock y de diferentes músicos. Vamos a hablar un poco sobre cómo fueron esos conciertos finales que la banda alcanzó a dar hace exactamente un año. Vamos a recordar un poco algunos conciertos de la banda, incluyendo sus shows en Colombia. Este podcast, pues lógicamente tiene su mayor audiencia en Colombia. Vamos a hablar de eso. Y adicionalmente a eso vamos a recordar algunos momentos. Tuve el chance de entrevistar a Aerosmith en persona en Boston, Massachusetts, hace algunos años. Y voy a traer algunos recuerdos de esa entrevista. Y por supuesto vamos a repasar un poco los números y la carrera de Aerosmith. Así que será un episodio largo con muchas historias. Para acompañarme en este podcast, como siempre, otro muy buen fan de Aerosmith, Carlos Oñoro. Carlos, ¿cómo andamos? Un poco triste cuando nos enteramos de la noticia, ¿cierto? A pesar que se había anunciado una gira de despedida, ¿no? Ya nosotros que venimos siguiendo la historia, pues sabíamos que había varios aplazamientos, unos escándalos, unas cosas, pero la verdad, a punto de casi empezar un mes antes, se da este anuncio y eso de nos retiramos siempre es duro, a pesar de que uno se lo intuye, ¿no? Por el tiempo. ¿Ah, Marche? Correcto. A ver, digamos que vamos a leer un poquitico el comunicado de prensa que publicaron, o la publicación que hicieron en redes, y dice: era el año de 1970 cuando digamos que las sparks son como las luces, las chispas de inspiración hicieron que naciera Aerosmith. Gracias a ustedes, nuestra Blue Army, que es el nombre como se conoce a los fans de Aerosmith, esas chispas se convirtieron en fuego y han estado ardiendo por 5 décadas. Muchos de ustedes han estado desde el principio y ustedes son una de las razones por las cuales hemos hecho parte de la historia del rock and roll. Ha sido un honor en nuestras vidas hacer que nuestra música se haya convertido en parte de sus vidas. En cada club, en cada concierto masivo, en cada momento privado, hemos hecho parte de la banda sonora de sus vidas. Siempre hemos querido dar lo mejor de nosotros en un escenario. Como ustedes saben, la voz de Steven es un instrumento como ninguno otro, y ha pasado varios meses trabajando fuertemente en lograr recuperar su voz después de una lesión. Lo hemos visto esforzarse y sufrir y hacer su mayor esfuerzo, y a pesar del gran trabajo del equipo médico que tiene a su lado, es triste, y es claro que una total recuperación de su voz, de la lesión de su voz, va a ser imposible. Esto ha roto nuestros corazones y nos ha llevado a tomar la difícil decisión como una banda de hermanos de retirarnos de las giras y de los escenarios.
Estamos agradecidos, más allá de las palabras, con todos los que nos han acompañado en la carretera hasta el final. Agradecidos con nuestro crew, con nuestro increíble equipo de personas y talentosos músicos que han trabajado con nosotros durante todos estos años y han hecho esta carrera posible. Y finalmente agradecer a todos ustedes, los mejores fans del planeta. Por favor, suenen nuestra música muy alto, ahora y siempre. Sueñen, dream on. Ustedes hicieron nuestro sueño realidad. Firma Aerosmith. Durísimo el comunicado. Eso se conoció cerca de las 3, 4 de la tarde. Creo que más como 4 de la tarde, hora del este en Estados Unidos. Y pues prácticamente todo el mundo quedó petrificado, ñoro, porque entre otras cosas todos sabíamos de esta lesión. Esta lesión ocurrió exactamente en septiembre 9 del 2023, que fue el último show que la banda dio. Era la tercera fecha de la gira llamado Peace Out Farewell Tour. Y en el tercer concierto, Steven Tyler, una vez el concierto terminó, se anunció que tenía un problema en una cuerda vocal y que la cuerda vocal había sufrido un daño bastante importante que llevó inclusive al sangramiento de la misma. Usted se acuerda, ñoro, que inicialmente hablaron de 30 días, que en 30 días esperaban que se recuperara, pero finalmente con el paso de los días nunca se dio la recuperación y la banda decidió aplazar los conciertos para un año después. Prácticamente el anuncio se hizo 2 días después de ese concierto. Y bueno, inicialmente se habló de 30 días hasta que finalmente ocurrió en el 2024. Adicionalmente a eso, ese tour lo estaba abriendo The Black Crowes, que era una banda que estaba trabajando con ellos. Steven Tyler trabajó durísimo, ñoro, en la recuperación de su voz. Inclusive le tocó quedarse totalmente en silencio durante muchísimos meses. No cantó, inclusive él tiene un show benéfico donde salió tocando percusión, mas no cantó. Y contó que no habló. Empezamos a ver como la luz al final del túnel, primero cuando se anunció las nuevas fechas, los nuevos conciertos. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Ellos estaban en una residencia en Las Vegas, ¿no? Eso fue antes. La residencia. Pero ya ahí. Sí, pero. Ya ahí en Las Vegas ellos cancelaron el final de su residencia. Pero no. Ahora le voy a contar por qué fue. Déjeme termino esta idea y le cuento la razón. Ellos finalmente, después de un año de silencio, le dijeron a la gente: no cancelamos la gira, guarden las entradas. Va a ser en el 2024 y no habían publicado cuánto. Finalmente, en abril de este año empiezan a aparecer las buenas noticias. Se anuncia el regreso de Aerosmith a los escenarios para acabar la gira de despedida. El primer concierto era el 20 de septiembre en Pittsburgh, o sea, más o menos en un mes, 3 semanas más o menos, un poquito menos de un mes, tenían que regresar a los escenarios en ese concierto en Pittsburgh. Revisando la gira, Oñoro, era una gira... la gira Peace Out, ¿verdad? La Peace Out, correcto. Revisando esa gira, era una gira, entre otras, bastante extenuante. Eran 40 conciertos, Oñoro, 40 conciertos que comenzaban el 20 de septiembre en Pittsburgh. Y miren, tocaban muy seguido, 23 en Filadelfia, 26 en Louisville, 29 en Cleveland. O sea que si usted se miraba, entre el 20 y el 29, que había un poquito más de una semana, en una semana estaban haciendo 3 conciertos. Del 20 al 26, que hay ahí 6 días, tenían exactamente 3 conciertos. Y así era, octubre 2, octubre 5, octubre 8, octubre 11, octubre 14. Era una gira durísima. 3 conciertos por semana. Y pues dijimos, cuando yo vi esa gira, Oñoro, yo dije, wow. Inclusive tocaban aquí en Orlando, donde yo vivo hoy, el 11 de febrero en el Kia Center. Habían boletas disponibles básicamente en reventa. Y tocaban en Orlando, tocaban en Tampa y tocaban también en el Sunrise, que es en Fort Lauderdale, donde también estaban con show. La gira, Oñoro,
terminaba el 26 de febrero del año que viene. Era una gira durísima. Terminaban en Buffalo, New York. Era el último de los conciertos. Y pues lógicamente, 3 conciertos por semana, 6 shows en 15 días. Era una gira dura para alguien que había sufrido un daño tan complicado en una de sus cuerdas vocales. Sin embargo, Ñoro, todos nos alegramos porque en mayo, justo antes, justo un mes después del anuncio de la gira, del regreso a los escenarios, Steven Tyler se subió a los escenarios en un concierto en Londres en mayo de este año, mayo 15 exactamente, a cantar con The Black Crowes. Se subió y cantó Mama King. No solamente a tocar a ningún instrumento, a cantar. Y ese día, recuerde que eso lo comentamos en un episodio de Noticias de Rock a Domicilio, y su voz estaba bastante bien. Ahora, hago el comentario de lo que usted hablaba de la residencia de Las Vegas, que fue un año antes. Esa residencia de Las Vegas no se canceló por un problema de voz de Steven Tyler. Esa residencia se canceló porque Steven Tyler se volvió a enganchar con un tema de drogas. Él había tenido una operación en uno de sus pies. Sus pies son un poco deformes y había sufrido una operación, y en esa operación volvió a recibir medicamentos opiáceos que lo engancharon otra vez con el consumo de esos medicamentos que son de prescripción médica pero que producen adicción. Esa fue la razón que se dio de la cancelación de esa residencia en Las Vegas, que ya tenía mucho tiempo, era como una segunda parte, no tenía nada que ver con la voz. El problema vocal ocurrió por primera vez en la gira de despedida. Por eso quería hacerle la aclaración para que... Hacia septiembre del 2023, correcto. Exacto, pero fue por un tema de que se había enganchado otra vez con la oxicodina y todos estos opiáceos que son tan comúnmente recetados en Estados Unidos. Entonces, cuando lo vimos tocar, recuerde que lo comentamos, Oñoro, está en buena forma vocal Steven Tyler, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, ahí lo vimos, pues hicimos algunos chistes con respecto a los Black Crowes, porque bueno, algo le pasó a Jimmy ahí con Jimmy Page, pero sí, era chévere verlo ahí y tocar Mama King, ¿verdad? Claro, tocaron Mama King, por supuesto. Regresando, Oñoro, regresando un poquito, Oñoro, a los cuáles fueron las reacciones que se vieron hasta ahora después del anuncio. Una tristeza gigante dentro de los fans, porque cuando ya una banda anuncia una gira de despedida, uno como que no lo cree porque siempre regresa, ¿verdad? Entonces casi todas vuelven a tocar, entonces uno no siente tanto la nostalgia. Pero cuando un grupo dice nos acabamos porque nuestro cantante tiene problemas vocales y no se logra recuperar, es bien enredado. Wow. Sí, ya esas palabras mayores. Es un poco como que lo que la gente está esperando que ocurra con Jon Bon Jovi. Hemos hablado por meses. Pero hubo reacciones de muchos músicos. Slash, por ejemplo, dijo, solo quiero tomarme un momento para agradecer a Aerosmith por todo. Sin esta banda nada hubiera sido posible, escribió. Mientras el comentario lo musicalizaba con un video de Aerosmith de la canción Train Keeps Rolling del 74 del programa de Midnight Special. The Black Crowes, con ellos estaban girando, también hicieron un comentario. Dijo, estamos en shock y con una tremenda tristeza por la noticia que recibimos temprano hoy. Nada más que amor y respeto por nuestros amigos de Aerosmith. Nuestros corazones están rotos y gracias por esos maravillosos e increíbles momentos. Y después anuncian que su gira va a seguir, va a continuar. Uno que me sorprendió, Ñoro, fue Brian May de Queen. Sí, señor. Brian May escribió, esto ha generado una lágrima en mis ojos. Aerosmith ha sido una parte gigante de mi vida. Y al igual que para millones de fanáticos del rock en el mundo, Steven Tyler es considerado para mí como uno de los mejores vocalistas y frontman de la historia del rock, y rompe mi corazón que su extraordinaria voz haya sufrido un daño. Le enviamos todos nuestro amor y nuestras plegarias para su recuperación, Steve. Además es algo de mucha clase para una banda que hayan llegado a una decisión de esta manera y de la forma como lo han comunicado.
Tal vez lo que se refiere es que de pronto podrían simplemente tocar con playback. Con playback, correcto. Y solucionar y engañarnos. Y engañar a la gente. Pero no. Sí. Dice, esta carrera ha sido realmente eterna y es para celebrar por siempre. El trabajo de Aerosmith siempre ha sido una inspiración. Sammy Hagar, también en el concierto de la gira que está tocando llamada Best of All Worlds, que toca gran parte del catálogo de Van Halen, también dedicó una canción de Aerosmith que se llama Helter Skelter, una canción original de los Beatles que se llama Helter Skelter, pero que Aerosmith cubrió, o sea, hizo un cover para una película que se llamó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una película que hace poco conté que había sido un fracaso terrible, con los Bee Gees y con Peter Frampton y Erwin on Fire, si no me equivoco. Y ahí, desde ahí salió un cover que hizo Aerosmith de esa canción. Ahí salió Come Together, pero también por esa misma época había hecho un cover de Helter Skelter. Lo dedicaron a ellos. Inclusive esa canción está grabada en versión de Aerosmith. Fue otro de los que salió a comentar. Está en la Pandora's Box. Exacto. Yo tengo ese Pandora's Box, lo tengo en CD, lo tengo. Es una caja de Sony donde están todos los discos que no son con Giffen. La primera etapa, acuérdense que ellos tienen una etapa con Sony y una etapa con Columbia Records y una etapa con Giffen, y hoy todo el catálogo ya está en poder de Universal. Todo el catálogo ya pasó a manos de Universal hoy día. De hecho, Marche, esa caja hay una historia. Bueno, yo creo que tú estabas por ahí cuando sucedió, ¿no? Que Sony hizo la apuesta por el Box of Fire. ¿Te acuerdas del Box of Fire de Aerosmith? Sí. Es una caja que tiene una cerilla gigante y adentro estaba todo lo de la Sony. Todo lo que grabaron con Sony, y esa caja no se vendió. No, porque la que se vendió fue el Pandora's Box. Exacto. Sí, pero me acabo de acordar de eso. Y después, esa caja de Sony se vendía como en 80,000 pesos y era todos los coleccionistas ahí sí la compraron, me acuerdo perfecto. Wow. Los últimos shows de la banda, vamos a recordar los 3 últimos shows de la banda. Acuérdense que la gira alcanzó a arrancar. Fueron 3 conciertos. El primero fue el 2 de septiembre en Filadelfia. Después hicieron un concierto el 6 de septiembre en Pittsburgh. Y el último de los conciertos fue el 9 de septiembre en la UBS Arena en Elmwood, New York. Ese fue el último concierto. El último concierto de la gira. Pero Marche, ellos después vuelven, o sea, ellos como que cancelan, pero tratan de volver y en octubre tocan otra vez. No. Ese fue el último concierto. No, el último concierto de Aerosmith fue ese día, 9 de septiembre del 2023. Fue el tercer concierto de la gira de despedida. Ellos no regresaron. Ellos anuncian que van a regresar en 30 días y después no logran recuperar la voz y ya dicen no, los shows se van para el 2024. El último show de Aerosmith fue ese día que le digo, en New York, 9 de septiembre. El show, Oñoro, aquí están todos los detalles, duró 1 hora 50 minutos y ese día tengo el setlist del show. Tocaron exactamente 19 canciones, 18 era la gira. Lo que pasa es que cerraron el concierto. Era el cumpleaños de Joe Perry, el guitarrista de la banda, y después que habían tocado la última canción, que era Walk This Way, que la mezclaron con Whole Lot of Love de Led Zeppelin, salieron con una torta y le cantaron el Happy Birthday a Joe Perry. Pero el show normalmente era de 18 canciones. Tocaron Back in the Saddle, que es un clásico, que es un cover, entre otras cosas. Después tocaron... No, Back in the Saddle es de ellos. Pues tocaron Walking the Dog, que ese es un cover de Rufus Thomas de blues. Después tocaron ya Ragdoll, Living on the Edge, Jenny's Got a Gun, No More, Crying, Adam's Apple, Season of Winter, Moving Out, Loving the Elevator, Blind Light Fried, I Don't Wanna Miss a Scene, Rats in the Cellar, Sweet Emotion, Toys in the Attic, Dream On y Walk This Way. Si lo miramos por canciones, tocaron mucho material de Toys in the Attic, que es mi disco favorito. Tocaron 2 canciones del Aerosmith, que es el disco debut, 2 del Get a Grip, 2 del Pump, 2 del Rock. Hicieron 2 covers, que fue que se incluyen a Happy Birthday to You como el cover, pero es el cover de Walking the Dog. Una canción del Draw the Line, una canción del Get Your Wings, que es Season of Winter,
y una canción del Permanent Vacation que es Ragdoll, y lógicamente la versión de I Don't Wanna Miss a Thing. Para una banda como Aerosmith, en una gira de despedida, lograr reunir todo su catálogo es imposible. Esta es una banda que tal vez en Sudamérica se conozca más su música de los años 80, 90 y el nuevo siglo, pero realmente en Estados Unidos lo grande de Aerosmith es su catálogo de los años 70. O por lo menos ellos hacían, mostraban cada vez que podían cierto, bueno, digamos que cierto desprecio a su época de los 80s, y ellos básicamente su vida musical, su orgullo, pues era los 70s. Incluso en un concierto colombiano así lo mostraron. Digamos que no les importó que a nosotros pues nos gustara otra época. Es una banda que no, esa es su personalidad muy fuerte, ¿no? Y todos teníamos esperanzas del regreso, porque incluso sí. Me devuelvo a este instante porque el anuncio de la gira, Steven Tyler había cantado con The Black Crowes y lo había hecho bien. Y adicionalmente, hace menos de una semana, inclusive, yo lo tenía como la primera noticia para abrir el episodio de noticias que debería haber ido hoy. Y era que Joe Perry, en una entrevista, en un podcast, había hablado sobre... El que lo entrevistó le decía, que no recuerdo quién era, excusas, decía... Hace 12 años Aerosmith no grabó un disco nuevo de estudio. ¿Habrá alguna posibilidad, a pesar de una gira de despedida, volver a grabar un disco nuevo? Entonces Joe Perry le contestó, mis planes ahora está grabar un nuevo álbum con Hollywood Vampires, que es la banda donde toca con Alice Cooper, y también está ahí el actor Johnny Depp. Y dice... Sin embargo, sé que Steven tiene unas canciones por ahí guardadas hace rato que de pronto se terminan convirtiendo en un nuevo disco. Y hizo el comentario, el último álbum de Aerosmith no funcionó porque en ese momento Columbia, la sello disquero, estaba en una transición de personal y el disco no funcionó muy bien. Falta de promoción, pero realmente el disco fue flojito. Pero en fin, eso nos daba como esperanzas para que ver que el grupo iba a regresar, y 40 shows, bueno, tal, y dijo, de pronto eso no se despiden y tal, pero no, finalmente la cosa no terminó funcionando. Y bueno, la gira se suspendió y finalmente nunca se pudo volver a enganchar. Recordando conciertos de... Marche, tú mencionabas que en esa entrevista hacía 12 años que Aerosmith no tocaba, correcto. No grababa un nuevo disco, sí. Pero para nosotros los fans, desde el 2001, Aerosmith dejó de ser relevante musicalmente. Sí, es que después de I Don't Wanna Miss a Thing como single, realmente... Bueno, no, mentira. Ahora hacemos un repasito de los discos y analizamos esa historia. Vamos a recordar... ¿Cuál fue la primera vez que usted vio Aerosmith en vivo, señor? ¿Lo vio en el primer show de Colombia? Bueno, en Colombia, ellos vinieron a Colombia 3 veces. Pero usted, ¿cuándo fue la primera vez que lo vio? Yo fui a los 3 conciertos, yo fui. Yo la primera vez que fui a Aerosmith, inclusive publiqué en redes, yo tengo un backstage pass de ese concierto, fue el 19 de octubre del 2002. Era la gira del Girls of Summer Tour. Esa fue la primera vez que yo vi a Aerosmith en vivo. Lo vi en West Palm Beach, en lo que en esa época se llamaba el Mars Amphitheater, y hoy ya no sé ni cómo se llama porque todos los meses le cambian de nombre. Era la gira justamente del Just Push Play. Eso fue exactamente en el 2002. Esa fue la primera vez que yo vi a Aerosmith. Incluso yo los entrevisté primero porque... Ahora cuento la historia de la entrevista. Yo los entrevisté para el 2001 en el lanzamiento del Just Push Play, pero nunca los había visto en vivo. Los vi en vivo en el 2002 por primera vez en ese show, y fue un tremendo show. Tocaron un setlist que para mí, de las 3 veces que me vi Aerosmith, fue el mejor setlist. Pero tocaron 3 veces en Colombia. Vamos a repasarla, Soñoro, ¿le parece? Dale. La primera de las veces, el primero de los shows en Colombia fue exactamente en el Simón Bolívar, eso fue en el 2010 fue ese show, ese concierto. Aquí creo que tengo exactamente la fecha. Sí, correcto. Ese concierto fue, espéreme, que estoy aquí abriendo las
las fechas respectivas de los shows en Colombia. Esta gira fue... Primer show en Colombia, déjenme mirarlo porque aquí ya tengo mis anotaciones. Hay una que fue el 3... No, pero ese es el segundo. El 3 de noviembre del 2011 fue uno. Son 3, aquí encontré mis anotaciones. El primer concierto fue mayo 20 del 2010, que fue una gira que se llamaba Crockett, Lockett, Ready to Rock. El segundo concierto, fue Parque Simón Bolívar el primero. El segundo, los 3 fueron el Simón Bolívar. El segundo fue 3 de noviembre del 2011, o sea, un año y medio después, fue el Back on the Road Tour. Y el tercer concierto ya fue 5 años después, el 29 de septiembre, que fue el Rock and Roll Rumble Tour. Vamos por fechas. El primero de Colombia, el del mayo 20 del 2010, Parque Simón Bolívar. Aquí tengo el setlist. Tocaron 21 canciones en ese concierto, Oñoro. Tocaron... Un concierto extenso, bastante extenso, pero como ya había mencionado, ellos... como que traían 2 setlists, porque entiendo que el setlist de Venezuela fue diferente. Ellos decidieron tocar la mayor parte de sus canciones de los 70s. Fue un show muy, digamos, muy de fan americano, muy de lo que ellos prefieren. Vamos a analizarlo. Ajá, dale. Mire, tocaron 21 canciones en ese concierto. Arrancaron con Toys in the Attic, después Love in the Elevator, Walking the Dog, Pink, Dream On, Living on the Edge, Jaded, Crying, Back in the Saddle, Ragdoll, What It Takes, Sweet Motion, Stop Messing Around, que es un cover de la primera etapa de Fleetwood Mac, Last Child, Baby Please Don't Go, que es del álbum The Blues, Draw the Line, y el encore fueron Crazy, Walk This Way y The Train Keep Rolling. En canciones hicieron 4 covers que lo tocaron en diferentes momentos. De los 2 discos que más tocaron fueron del Get a Grip, que tocaron 3 canciones, Crazy, Crying y Living on the Edge, que recuerdo que la gente se quejó porque no tocó Amazing. Del Toys in the Attic, que siempre tocan mucho canciones porque muchos consideran que es el mejor disco, tocó 3, Sweet Emotion, Toys in the Attic y Walk This Way. Del Pump tocaron Love in the Elevator y What It Takes. No tocaron Jenny's Got a Gun. Del Rock tocaron Back in the Saddle y Last Child. Del primero, del Aerosmith, tocaron Dream On. Del Draw the Line, que es el tercero, si no me equivoco, tocaron solamente una canción. Del Just Push Play, una sola. Del Nightlife, una sola, que fue Pink. Mucha gente se quejó porque no tocaron Holding My Soul. Y del Permanent Vacation solo tocaron Ragdoll. Ese fue como el setlist. Por eso es que no creo que... Bueno, sí fue cargado a los 70 en el sentido en que tocaron 3 del Toys, 2 del Rock. Sí, habían 3 y 2 son 5, 6, 7 canciones eran de la etapa de los 70 del show. Y además de los covers. O sea, los covers, correcto. La mitad del concierto o más pertenecía a una época donde Aerosmith, para la radio y pues para nosotros que dependimos de la radio para escuchar, era un concierto que estaba bueno, pero la mitad de las canciones no eran entrañables, pues no porque no lo fueran, sino porque digamos que como es una banda de radio y de video... No, y es que hay que admitir, Oñoro, que sí, esta banda fue una banda muy rockera. Y en la época de oro de los 70 de Aerosmith, no habían radios rock en Colombia. Entonces, salvo Dream On... Si usted le pregunta a la gente que no es necesariamente el fan de core de Aerosmith, si le recuerda algo de la década de los 70, ¿se acuerdan de Dream On, Sweet Emotion y Walk This Way? Para de contar. Y además se acuerdan de Walk This Way de la versión ochentera, pero no se acuerdan de nada de lo anterior, ni de Toys in the Attic, ni de Mama King, ni nada. Así como Dream On es una canción que revivió después. O sea, la gente no recuerda Dream On de esta época, sino de la manera como se ha inmortalizado en películas, en series, y como un clásico revivido, claro, pero no de que venga en el catálogo de hace tiempo y la gente lo recuerde como tal. El segundo show de Aerosmith, que creo que yo no fui, no estoy seguro, creo que no fui, estoy casi seguro que no, fue el Back on the Road Tour del 3 de noviembre del 2011.
Parque Simón Bolívar en Bogotá. También tocaron 19 canciones. Draw the Line, Love in the Elevator, Jaded, Jenny's Got a Gun, Living on the Edge, Eat the Rich, Amazing, que la tocaron, What It Takes, Tremendo. Last Child, Combination, I Don't Wanna Miss a Scene, Crying, Sweet Emotion, Dream On, The Train Keep Rolling, Walk This Way. Hicieron 2 encore, Crazy y Mama Kim. Eran 5 canciones del Get a Grip, que es el disco que más le gusta a la gente en Colombia. El que más conocen en Colombia y en general en Sudamérica. 3 del Pump, 2 del debut del Aerosmith, 2 del Rock y 2 del Toys in the Attic y 1 del Draw the Line, 1 del Just Push Play. En fin, fue un disco ligeramente más cargado a la década de los 80. Sin embargo, ñoro, vale la pena contar que de los 3 discos de la década de los 80 solo sonaron del Get a Grip. Bueno, y tocaron algo. Tocaron del Pump, mentira. Del Pump tocaron. De lo que no tocaron fueron del Permanent Vacation. De hecho, Angel, que es uno de sus más grandes éxitos, su primer éxito gigante en los 80s, hasta el momento. No lo habían tocado. No la tocaron. No lo habían tocado porque esa canción es del Permanent Vacation. Entonces aquí me mudo al tercero y último de los conciertos en Colombia. Este concierto lo trajo Tayrona en Colombia, que era Caracol Radio, donde yo trabajaba. Estuve muy cercano a ese concierto, lo tuve muy, muy de cerca, la verdad. Yo trabajé en producción. Usted trabajó en producciones de ese concierto. No era un espectador. Sí, entonces esa gira se llamó Rock and Roll Rumble Aerosmith Style. Sin embargo, la gente de Tayrona en Colombia, Jorge Cambronero, decidió vender la gira como la gira de despedida de Aerosmith. Y no se equivocó. Fue el último show. Estaba que llamaba a Cambronero en estos días y le decía, le pegaste al perrito. Fue la gira de despedida. En ese show tocaron Back in the Saddle, Loving in the Elevator, Crying, Jaded, Crazy, que no lo habían tocado, Last Child, Living on the Edge, View Looks Like a Lady, Same Old Son and Dance, Ragdoll, Stop Messing Around, I Don't Wanna Miss a Scene, Come Together, Walk This Way, The Train Keep Rolling, y cerraron con Dream On y Sweet Emotion. Nunca tocaron Angel. Tocaron 3 del Get a Grip, 2 del Permanent Vacation. Menos canciones. Menos canciones. Ya se le veía como el trajinar de la voz de... Ese show no fue lleno total. Ninguno de los shows fue... En Colombia solo llena conciertos después de la pandemia. Antes los sold out prácticamente eran imposibles. Ese show ni siquiera fue sold out. Me acuerdo que Cambronero le tocó camellar la venta de esta boletería. No fue sold out. Ni los anteriores. Ni los 2 primeros fueron sold out, la verdad. Yo creo que el Simón siempre, después de muchos años de la gente ir a los conciertos, la gente sabe, el concierto en el Simón y hay incomodidades. Y eso era para que fuera en un estadio. Por ejemplo, si Aerosmith tuviera la oportunidad de venir otra vez y tocar en el estadio, sí, sería la locura. Marchi, yo tengo muchos recuerdos de ese concierto. Sí, muchos. Cuente. Porque pues estaba en la logística de la producción y pues muy cerca ahí, por ejemplo, a mí me tocó hacer un trámite que era hablar para que desde la cabina del avión ellos no tuvieran que hacer inmigración, sino bajar por una escalera, que los esperaran unas camionetas blindadas ahí. Muy chévere todo ese proceso, por lo menos de aprendizaje. Ya en el hotel, pues también tuve la oportunidad de estar y entonces pillarme ahí, por ejemplo, ¿Y los conoció, ñoro? Dime. ¿Los conoció? No, de saludo no, en absoluto. Pero los vio pasar al menos. Claro, y por ejemplo, digamos que había una situación que me causó mucha curiosidad y a la vez tristeza. Jorge que estaba ahí, me contaba, tío, Joe Perry está mal. Y yo, ¿qué pasa? Me dice como que estaba con algún problema de opioides. Pero bueno, digamos que tuve ese comentario y en la rueda de prensa que me toca ir, veo cómo Joe lo tiene abrazado a Steven
y Joe casi que sin responder, con sus gafas negras, y entonces Steven dice, bueno, Joe tiene hoy unos problemitas, así que yo voy a responder las preguntas o algo como eso, ¿sabes? El hombre estaba malito. Y eso pues era triste ver eso. Pero la cuestión también es, bueno, no sé si nombrarlo profesionalismo, ¿no? Porque con todo y eso, pues el concierto se dio, nadie se dio cuenta, o bueno, si se dieron cuenta, no. ¿Sabes? Una situación difícil, tienes un músico que es el líder y el hombre tiene inconvenientes, pero lo manejan de tal manera que el show continúa. De acuerdo. Yo vi 2 de esos 3 shows de Colombia. Creo que el segundo no lo vi. Pero tal vez mi mejor experiencia con Aerosmith fue conocerlos personalmente. Y fue cuando fueron a lanzar el álbum Just Push Play. Su disquera en Colombia en esa época era Columbia o Sony. Y me invitaron a Boston antes que el álbum saliera para entrevistar al grupo. Fue una experiencia impresionante. Entonces viajé a Boston, me acuerdo. Yo no conocía Boston, es la primera vez que iba. Y lo primero que hice fue el Just Push Play, fue el álbum de Jaded, entre otras cosas. Y también el álbum de una canción llamado Fly Away From Here, otra canción que tuvo ese disco que fue también una balada que pues más o menos sonó. Lo primero que hicimos es que llegamos, que es Boston, la ciudad natal de la banda. Lo primero que hicimos fue que nos llevaron el primer día a un estudio a escuchar todo el álbum, porque solamente hasta ese momento conocíamos Jaded y el video de Jaded. No habíamos oído nada. Nos llevaron a un estudio lleno de velas y tal. Era el estudio era un estudio propio de Aerosmith y donde habían grabado parte del disco. Y ahí oímos todo el álbum completico. Todo el disco completico. Y después, al día siguiente, fue la entrevista. La entrevista fue solo, porque no era entrevista de varias personas, sino solo. Y tuve el privilegio de tener toda la banda enfrente, Oñoro. Todo el grupo enfrente. Todos. La entrevista corrió muy bien. Sin embargo, en algún momento de la entrevista, esto lo he contado ya en el podcast alguna vez. Y ahí es donde se me molestó Steven Tyler. Porque yo siempre tengo una pregunta difícil que guardo usualmente. Siempre guardo para el final por si se me rebota el artista. Por si te echan, ya hiciste la entrevista. Claro, si me echan, ya hice la entrevista. Y me la juego es con el saludo, porque el saludo sí lo hago al final y si se me molesta no me hacen el saludo, pero igual, ya tenía el saludo. Y me mando con la pregunta y es: ¿ustedes por qué dejaron de componer baladas? Entonces Steven Tyler se levanta furioso y me dice: yo estaba en una sillita y toda la banda en un sofá, entre un sofá y un par de sillas a los lados, en un cuarto de hotel en Boston. En los hoteles son los que reúnen para entrevistas. Y Tyler se levanta furioso y me dice: ¿cómo me vas a decir que nosotros no componemos balada? La balada más grande de la historia del hard rock la hicimos nosotros y se llama Dream On. Yo le dije: espérate, si tú te pones a mirar en el disco nuevo, la balada se llama Fly Away From Here y no es compuesta por ustedes, es compuesta por Marty Fredriksson y Todd Chapman. Si se van al disco anterior, que es el Nightlife, la balada de ese disco que se llama Hole in My Soul, esa canción tampoco no es compuesta por ustedes solo, tienen la ayuda de Desmond Child que componen parte de la canción. Y antes el sencillo que habían hecho, I Don't Wanna Miss a Scene, no era tampoco compuesto por ustedes, era por Diane Warren. Entonces, por eso les pregunto, si ustedes habían compuesto baladas tan extraordinarias en su historia, ¿cierto? ¿Por qué últimamente han dejado de componer ustedes mismos las baladas? Y entonces Steven Tyler se queda quieto cuando yo le doy la respuesta documentada y se voltea a Joe Perry y le dice: Joe, ¿eso es verdad que nosotros no hemos escrito las baladas? Y Joe Perry se queda pensando y le dice: sí, no la hemos escrito nosotros. Y ahí yo como que el aire me volvió al cuerpo porque Steven Tyler estaba furioso. Y después me dijo: oh, discúlpame, no habíamos caído en cuenta. Tienes razón, debemos incluir más. Entonces ahí él me empieza a contar una historia de cómo compuso Dream On.
que yo no se lo había preguntado, sino que él me empieza a contar esa historia. E incluso no me la empieza a contar en la entrevista. La entrevista se acaba y era como la última entrevista del día y nos quedamos conversando y él me empieza a contar aparte, ese pedazo no lo tengo grabado, él me empieza a contar aparte de esa historia de cómo escribió Dream On y todo. Al final yo le pido al grupo que me firme una guitarra, porque yo tenía la costumbre que cada vez que viajaba a entrevistar a Aerosmith, a un grupo, siempre me traía una guitarra firmada que después regalaban en un concurso en la radio Radioactiva, donde trabajaba en esa época. Por cierto, un oyente en Twitter, o en X, publicó la foto de la guitarra que la habían exhibido en Tower Records en Bogotá. Y ahí está el no fue el que se la ganó, pero se exhibió y él la tiene en la mano. Y está en las firmas y es como si estuviera recordando el día que firmaron esa guitarra. Entonces, yo tenía la costumbre, Ñoro, que cuando viajaba me llevaba las guitarras completas. Yo de música y de instrumentos no sé nada. Entonces yo me llevaba toda la guitarra, Ñoro. Entonces cuando llegué allá, Joe Perry me dijo, ¿tú tocas? Porque cuando el grupo me vio con la guitarra, ellos pensaban que yo les iba a tocar algo. Entonces yo le dije, no, yo me traje esta guitarra para que ustedes me la firmaran para regalársela a un oyente de la radio. Entonces Joe Perry me dijo, oye, para la próxima tú no tienes que cantar con la guitarra. Simplemente él saca unos destornilladores chiquiticos que tenía entre sus cosas y me quita el protector, ese protector que le ponen las guitarras encima. Y me dijo, esto simplemente lo destornillas y viajas solo con esto y no tienes que cargar la guitarra. A partir de ese día lo hice. Ese es en el caso de una Gibson. De las Gibson, que era la que usualmente yo llevaba para firmar. Así. Entonces, a partir de esa fecha yo no volví más a viajar con guitarra gracias a Joe Perry, sino que cargar. Yo no sé nada de instrumentos, créanme. Entonces, y a la fecha tampoco. Entonces, él me enseñó a hacer eso, cómo quitarles ese pedacito y todo. Y después, Steven Tyler se quedó hablando conmigo porque le dio como pena de que hubiera saltado así. Y tengo una foto que es el boletín. Yo me traje una carpetica de prensa que habían hecho en Colombia de cara al lanzamiento y a ellos les encantó esa carpeta. Y finalmente me la firmaron y la tengo en un cuadro grabado aquí, guardada en mi casa como recuerdo. Ese fue como mi recuerdo de mi encuentro con Aerosmith. ¿Iba a decir algo, Ñoro? Sí, claro. Esa pregunta que tú les hiciste, yo pienso que deja mucho que ver de la razón por la cual ellos no ven así con buenos ojos su tiempo en los 80s. Claro. Porque Marciana, Dream On, yo no la considero una balada. O sea, no es una canción de amor, es otra cosa. Mientras que las canciones desde Angel, que también no es de Tyler, sino de Desmond Child, o de Desmond Child mejor dicho, siempre tienen a un compositor famoso, comercial, cuando de baladas Y ahí quiero sopesar algo, Ñoro, y es sopesar la discografía de la banda, y aunque tendremos más especiales de Aerosmith en camino, quería sopesar un poco para ubicar a la gente en el tiempo en Aerosmith. Eso es una banda de Boston que nació en el año 70, grabaron su primer disco hasta el 73, Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton en el bajo, Joey Kramer en la batería, que ya no estaba tocando en la gira última despedida por problemas de salud, y Brad Whitford. Era solo una época. Ellos era una banda básicamente de blues, llamado los Bad Boys from Boston, y también es considerada como la banda del hard rock más importante de Estados Unidos. Y también su tema de las drogas fue muy fuerte. Ellos cuando componían se firmaban muchas veces como The Toxic Twins, como los gemelos tóxicos. Era la forma como se firmaban las canciones Steve Perry y Steven Tyler, Ñoro. Ese grupo sí tuvo un cambio, porque en medio del tema, las drogas fueron muy fuertes en Aerosmith, sobre todo en la década de los 70. Y eso fue el acabose de la banda. Incluso hace poco le oí una entrevista a Slash, que es súper fan de Aerosmith, y decía que los mejores shows de Aerosmith, que él es fanático de la época de Aerosmith de los 70, pero los mejores conciertos se lo vio después, en la década de los 80 y 90, porque el grupo en vivo siempre fue muy flojo en la década de los 70, porque siempre estaban wasted, estaban perdidos en la droga. Y ojo este detalle. En el año, Perry Hamilton fueron los dos que tienen una banda que se llama The Jam Band en el 71, y después y Steven Tyler y Kramer
tocaban en otra banda que tenía otro nombre, y con otro tipo que se llamaba Ray Taboo, que era el segundo guitarrista. Ese se fue y Brad Weaver se terminó quedando. Graban en la década de los 70 el Aerosmith del 73, el Get Your Wings del 74, estallan comercialmente en el 75 con Toys in the Attic. Después viene el Rocks, que muchos consideran que es el mejor de la banda, el Draw the Line del 77 y el Night in Roofs del 75. Ahí el grupo empieza a tener sus primeros problemas con el tema de la... O sea, ya era demasiado evidente el problema de la droga de Aerosmith para esa fecha. Y ya estaba llegando a un punto complicado. Ellos publican en el año 80... Termina la década en el 79. Ahí justo en un concierto hay una discusión entre Joe Perry y Steven Tyler en un concierto y se agarran y Joe Perry abandona el grupo. Se va de la banda. Eso fue en el 79. Y posteriormente en el 81, Brad Whitford también abandona el grupo. Tuvieron una discusión y se fue aparte y empezó a grabar bajo el Joe Perry Project. Y Brad Whitford simplemente se fue de la banda. A ellos les nombran reemplazo, señor. Se traen un par de reemplazos y en el 82, dando la vuelta a la página de la década, Aerosmith publica un álbum llamado Rock in a Hard Place. Ese disco, Rock in a Hard Place, es un tremendo fracaso. Traen dos nuevos integrantes a reemplazar a los guitarristas. Se traen a Jimmy Crespo en reemplazo de Joe Perry y se traen a Rick Defew en reemplazo de Brad Whitford. Y ellos empiezan a grabar un disco. Y hay un bache grande entre el 79 y el 82 en grabar disco. Porque inclusive en una entrevista hace algunos años, Rick Defew, que era el segundo guitarra, empezó a contar que se demoraron 2 años en la grabación del álbum porque el tema de la droga de Steven Tyler era terrible. Era tan fuerte el tema de la droga de Tyler que prácticamente lo tenían que llevar cargado al estudio para grabar. Y Rick cuenta que inclusive hasta lo debió llevar al baño y limpiarle el trasero porque no tenía ni fuerzas para eso. Calcule la historia. Lo cuenta y está en un documental. Es de las épocas en que llega el artista al estudio a las 2 de la tarde y de la puerta a la cabina se demora 8 horas. Sin problema. Finalmente, en el 84, ellos ya firman con Geffen Records, dejan Columbia. Columbia saca unos compilados de éxitos y en el 84 sacan su álbum de regreso. Sí, señor. Marche, fíjate que el Rock in a Hard Place, en los créditos, nada más y nada menos que Tony Bon Jovi. Es el productor, el tío de Bon Jovi. Sí. Jack Douglas es el productor, pero parte del equipo está Tony. Sí, el tío de John Bon Jovi, correcto. Ahí sacan una cantidad de discos de booklets y todo como para rellenar toda la historia y graban el Done With Mirrors con Geffen Records. Ahí ya traen de regresa otra vez Joe Perry y Brad Whitford. Y el álbum se llama Done With Mirrors porque es el grupo anunciando que ha dejado las drogas, como no más espejos, porque acuérdense que la coca la ponen sobre los vidriecitos y aspiraban. Entonces ahí dice, pero no más. Es en realidad un doble sentido. Es decir, Done With Mirrors significa hecho con espejos, pero la expresión significa ya no uso espejos. Claro. Entonces, ese disco, claro, ese disco es un fracaso en ventas. No pasa nada con ese disco en el 80. El disco se publica en el 84-85 y es un fracaso. O el productor, ¿no? Es el mismo de Van Halen, Ted Templeman. Ted Templeman. El disco se salva, o sea, la carrera de la banda. Ellos no tocan nada de ese disco en vivo, creo que nunca lo han hecho. Ese disco se salva, la banda se salva cuando Geffen en el 86 les propone grabar la canción con el Walk This Way con Run DMC. Señor. Graban un video espectacular y en MTV esa vaina explota. La canción llega a ser top 10 y Aerosmith se reinventa. Y ahí comienza una historia nueva para Aerosmith. Es un Aerosmith totalmente nuevo para una generación.
hay una generación que prácticamente ni se acuerda de la primera etapa. Y es la que más se conoce en Sudamérica. El regreso grande es con el Permanent Vacation del 87. Ese disco es del 86, perdón. Ese disco es un hitazo. Es el álbum de You Looks Like a Lady, el álbum de Ragdoll, el álbum de Angel. Después, bueno, los videos y tal. Ojo que marche, aquí está Bruce Fairbairn, ¿no? Claro, el canadiense, sí. En el 88 se hacen el mejor disco, inclusive para mí mejor que Get a Grip, que es el Pump, el de los carritos uno encima del otro. El bueno. Pump es brutal. Ese es el disco de Jenny's Got a Gun. Ese es el disco de What It Takes. El de Loving the Elevator. Ese es un tremendo álbum. Es el mejor disco de estudio para mí de toda esa década. Y el que más recuerda a la gente es el Get a Grip, porque la estallido de MTV y la hija que no había reconocido que aparece en los videos, y Alicia Silverstone y toda la historia. Y ese disco, pues por supuesto, fue el de Living on the Edge, el de Crying, el de Crazy, el de Amazing. Bueno, ya eran. Entonces, Aerosmith es muy chistoso porque Aerosmith fue la inspiración para las bandas hard rockeras o de hair metal o de hair rock de los 80. Y su regreso básicamente fue Aerosmith copiando a las bandas que ellos habían inspirado. Aerosmith terminó sonando blues, ¿eh? O sea, la copia, perdón que marche, yo siento que la copia de Aerosmith era visual, pero con su sonido. O sea, es su mismo sonido de toda la vida. Era más visual, estoy de acuerdo. Pero las canciones, el tipo de canciones, las baladas, mejor dicho, el tipo de canciones que sonaban en los 80s, el sonido de los 80s, la imagen de las bandas ochenteras, pero con el estilo de ellos, porque siempre fueron muy blues. No podemos totalmente de acuerdo. Nunca podríamos comparar una canción de Bon Jovi con una canción de Aerosmith. Un álbum, más que una canción, un álbum. Son muy diferentes. Y los álbumes aún más, porque en los álbumes ellos recorrían varios géneros musicales que las otras bandas ni por ahí. Usted escucha el álbum de Rat o el álbum de Bon Jovi y está limitado en estilo. En cambio, Aerosmith tenía vientos, tenía de todo. Era un camión. Era muy diferente. Entonces, inclusive musicalmente superior a Kiss y todo eso, pero lejos, sí, ¿cierto? Claro, muy diferente. Embargo, pues es una banda que ya lleva una carrera, que ya tiene su tiempo y que pues esa madurez los ayuda, y la gente que está detrás de ellos, porque para mí la magia de Aerosmith es las personas que detrás de ellos los guiaron para hacer esto y aquello. Sí, fueron muy bien rodeados, la verdad. Aquí hay otro detalle. Después del Get a Grip del 92, para mí empieza a decaer Aerosmith. Ahí hay un bache musical grande, porque del Get a Grip al Nightlife pasan 5 años, y ahí es cuando cambian de disquera. Pasan de Geffen y regresan otra vez a Columbia, CBS. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasó ahí, man. Y grabaron el Nightlife, que no fue tan exitoso. Sin embargo, la gente recuerda mucho con Holding My Soul, pero eso no lo cantan nunca en vivo. Es un discazo. Y este es el de Pink también, que es una tremenda canción, pero no lo cantan tanto. Y Falling in Love, que fue el primer sencillo, pero de eso casi usted nunca oye nada en vivo. Después sacaron el Just Push Play, que es... Ojo ahí que antes de eso, en un intermeso, está la canción de Armageddon. Claro, buen punto. En el 98, Aerosmith se convierte en un fenómeno gigante en el mundo. Y es cuando Diane Warren les compone la canción para la película de Armageddon, el I Don't Wanna Miss a Thing, y esa vaina logran el número 1 en todo el planeta. Y es... Oñoro, y es la tercera reinvención de Aerosmith. Porque para mí, la etapa de los 70. 2, cuando se reinventan en los 80 con Walk This Way. Y la tercera reinvención para una generación diferente es la generación de I Don't Wanna Miss a Thing. Hay oyentes de este podcast que entraron a la vida de Aerosmith incluso por I Don't Wanna Miss a Thing. Claro, I Don't Wanna Miss a Thing es su canción más exitosa.
esa es la canción que a través de la película y a través de esta mujer que es una genio. Que su hija trabaja en la película, ¿no? La hija de Steven Tyler. No, la hija de Steven Tyler trabaja en la película. Hombre, claro, Liv Tyler también está ahí. Hombre, esta compositora genial se une a ellos, como ya lo había hecho con muchos otros artistas, y hace que Aerosmith llegue a su punto comercial más alto, que usualmente es algo muy bueno, pero al mismo tiempo podría ser algo muy malo, porque a partir de ahí no hay una dirección más hacia arriba, sino la de bajada, y eso se percibe, lo perciben sus fans, lo perciben todo el mundo. Ese disco lo llevó a un punto casi como de no retorno al grupo, la verdad. Entonces, y por eso es que se demoran, porque ellos están conscientes de que lo siguiente debe ser significativo, tiene que concordar, tiene que haber algo ahí. Y pues a mí la verdad, a mí me gusta mucho, por lo menos los sencillos del Just Push Play. Sin embargo, pues hay una magia que falta, ¿no? El Nine Lives es producido por Kevin Shirley, por ejemplo, que Kevin Shirley produce a Iron Maiden, a Dream Theater. Yo no estoy seguro que ese era el productor para plasmar eso que pasó con ese equipo, con Giffen, que entendían perfectamente para qué estaba hecha la banda. No lo sé. Y pues ya después con el Just Push Play también hay otro equipo, ¿no? Sí, inclusive Just Push Play realmente tuvo solo un éxito, que fue Jaded. El resto del disco, pues prácticamente ni la balada fue un hit, el Fly Away From Here, yo me acuerdo perfectamente. Pero Fly Away From Here es una balada, pero no fue hit. Un video. Pero no fue un hit. No fue un hit en ningún lado. Muy buena también. Y no es compuesta por Aerosmith, entre otras cosas. Acuérdense que me costó una discusión. Después se tomaron un tiempo y en el 2004 sacaron un álbum de blues, el Honkin' on a Bubble. Puros covers de blues. Sus raíces. Claro. Y después, el último álbum lo sacaron 8 años después con Columbia, que fue el Music from Another Dimension, que con ese disco no pasó nada. Pero nada de nada. El grupo dice que hubo mala promoción y tal. Otra vez trajeron a Marty Fredrickson a hacer la balada del disco, pero la verdad ese álbum no fue tan malo que prácticamente el grupo no se perdió cualquier motivación de poder grabar. Esto tal vez es por, pues, digamos, el 2001 fue el último año sin el problema de las ventas piratas del MP3. Y a Aerosmith, gran parte del éxito de Aerosmith en los 80 no solamente fue ese equipo gigante de gente, sino que tenían presupuestos altísimos para sus videos. Por ejemplo, en el Get a Grip, esos 3 videos son una trilogía, las mismas personas, una historia, una cosa recontrapensada, pero muy bien hecha. Déjenme, después que repasamos la discografía de Aerosmith, déjenme echar una mirada a los numeritos de Aerosmith, que para mí están desactualizados porque usualmente las bandas no refrescan estas ventas. Le puedo asegurar que son más grandes. Aerosmith ha vendido 150 millones de discos en el mundo en su historia, y les aseguro que hoy son más. Esto aquí le falta lo digital, pero las bandas no actualizan estos números porque les toca pagar un dinero fuerte para actualizarlos. 85 millones de discos en Estados Unidos, o sea, es una banda que vende tanto en Estados Unidos como en el mundo. Han hecho 25 discos de oro, 18 platinos, 12 multiplatinos, 21 canciones en el Top 40 de Estados Unidos, 4 Grammy de premios MTV, miembros del Salón de la Fama del Rock en el 2001, en el 2020 fueron el Music Cult Person of the Year. Adicionalmente tienen el videojuego de rock o de música más exitoso de la historia, que es el Guitar Hero. Es muy exitoso el Guitar Hero, acuérdense. Es el videojuego musical más vendido de la historia. Claro, entre otras. Guitar Hero sacó un capítulo de Aerosmith solamente. Solamente de Aerosmith, correcto. Y fue el más vendido. 2019 al 2022 una residencia en Las Vegas, como para decir. Eso es un poco, en líneas generales, como que toda la historia de Aerosmith resumida en un episodio que no es fácil hacerlo. Uh-huh. Hay un detalle que me parece irónico y me parece lindo a la vez. Hay 2 canciones de Aerosmith
que en Spotify tienen más de 1.000 millones, o sea, 1 billón para los Estados Unidos. Que son I Don't Wanna Mess It Seem. ¿Y qué? ¿Cuál es la otra? Bueno, la otra también es muy fácil, Dream On. Pero lo chévere del cuento es que Dream On supera a I Don't Wanna Miss a Thing hoy. Es como si las cosas ahora sí tuvieran sentido, por lo menos para la personalidad de la banda. Sí, es la canción más grande, pero Dream On, a través del tiempo y sin mucha más empuje que el de la gente, encontrándose con su catálogo, hoy Dream On está por encima de la balada de Armageddon, que me parece chéverísimo. Correcto. ¿Qué va a pasar con el resto de la banda? Wow. Esa es una buena pregunta. No Alguien decía que si ese grupo podía girar, si Queen giró sin Mercury, si este grupo podía girar sin Steven Tyler. No creo que se atrevan a hacer eso, la verdad. No me imagino haciendo eso. Yo creo que Joe Perry, que está también bien jodido de salud, usted mismo lo contó en este episodio, va a seguir girando. Él siempre se parece que se fuera a desarmar. Flaco, llevado. ¿Te acuerdas, Marchena, que hubo una época de una noticia? Él tiene su banda con Hollywood Vampires. Cooper y con Johnny Depp y con Alice Cooper. Eso. ¿Te acuerdas que una vez en un concierto a Joe Perry como que le dio la pálida? Sí, y tal, y entonces, Hollywood Vampires se privó. Eso. Entonces, él se sentó, estaba tocando, se sentó y ahí le dio la pálida. Como lo que le pasó a Santana. Pero como lo de Santana igual. Es que Steven Tyler ahí mismo salió a decir, bueno, pilas, Joe tiene que... Pues yo conozco a Joe y Joe no está para esos trotes, como diciendo que Joe no puede hacer muchos shows seguidos y tal. No, seguramente, de todas formas. Pero esta gira que se iban a meter de 40 fechas. Yo creo que Joe tiene que hacer, seguramente va a seguir haciendo discos en solitario. ¿Cuántos años lleva esa banda, Marcelo? Muchos años. El Joe Perry Project, él la activa y la desactiva, y Hollywood Vampire lleva 20 y pico de años. Eso entra y vuelve y sale y la activan y giran y de todo. Es muy probable que el Hollywood Vampire termine aterrizando en Sudamérica en algún momento dado. No se extrañe más ahora que Aerosmith no está. Por otro lado, Tom Hamilton se ve que se va a quedar en su casa. Tom Hamilton ya está bastante mayor. ¿No? Sí, Hamilton está bastante mayor. Brad Whitford terminará por ahí haciendo blues en una banda pequeña, como un amigo me escribió. Talento musical. Sí. El talento musical de la banda es Brad. Y Joey Kramer, pues ya saben que está retirado desde que su esposa se enfermó y con problemas de salud de él, y pues no creo que haya mucho más por ahí, la verdad. Mi pregunta es, ¿sí será realmente este el final? ¿O Steven Tyler se recuperará en algún momento? Pareciese que no. Pareciese... A ver, yo creo que no es de extrañarse que alguna vez Aerosmith vuelva a tocar un show, un concierto en particular, o salga Steven Tyler a tocar una canción en alguna ocasión. Pero de ahí a hacer una gira de 40 conciertos y girar por Sudamérica, eso yo no lo veo. Eso tal vez no. No me extraña que un día hagan un concierto de despedida solo, o aparezcan tocando 3-4 canciones. Incluso la banda está trabajando en este momento en la reedición de sus discos. Steven Tyler, durante su problema de voz, se dedicó a preparar la reedición del álbum debut de la banda, el del 73, el de Dream On. Está trabajando en eso y ese disco va a salir en cualquier momento, porque ese disco entre pecho y espalda estaba cumpliendo 50 años el año anterior. Entonces, este año tiene 51. O sea, ese disco debería salir en cualquier momento. Es la reedición del primer álbum de Aerosmith con canciones que estaban por ahí perdidas. El juego de las reediciones, que saben que vende mucho y funciona muy bien hoy en día. Ahora, yo no descarto que Steven Tyler vuelva a cantar una canción con alguien. Tal vez no vamos a ver giras y probablemente no lo vamos a ver girando ni en Europa ni en Sudamérica, más allá de ahí. ¿Cuál es su impresión de eso, señor? Pues Marche, Steven Tyler es el mayor de esa banda y tiene en este momento 76 años. Y comparándolo con Sir Paul McCartney, por ejemplo, que tiene 81, 82, ¿cuánto tiene? Claro, pero tiene, o sea, el trajín de sustancias que tiene Steven Tyler
no lo tiene McCartney. Y no solo el trajín de sustancias, sino que Aerosmith es una banda que ha girado demasiado. Acuérdense lo que hablamos el otro día. McCartney giró por años. Entonces, el desgaste de la carretera es lo que acaba a los cantantes. Más allá de las drogas, más allá... Por eso es que usted ve a tipos como Bon Jovi, Axl Rose y todos estos manes con las gargantas vueltas, un desastre. Voces podridas, sí. Porque es mucha carretera. Eso salvó a McCartney. McCartney tuvo muchos años que no giró. Muchos años. Y eso realmente es lo que finalmente lo salvó. Privilegio para los que tuvieron el chance de ver a Aerosmith. Sí. 3 veces en Colombia, más en Sudamérica inclusive. Y a ver esa banda en vivo es un absoluto privilegio, la verdad. Yo tengo un recuerdo, Marchena, de un concierto aquí en Colombia, de una escena particular en el concierto donde hay unas luces móviles y esas luces todas mandan un chorro blanco que se estrella contra Steven Tyler, que está abierto, o sea, sus brazos están abiertos. Y es como de una foto, como de una película, esa escena en medio de un concierto. Eso es lo que yo me llevo de mi experiencia al ver Aerosmith. Era un show único. Muy y una cosa que es valiosa. Y Steven Tyler perfectamente ha podido terminar como Paul Stanley o como Vince Neil de Motley Crue, tocando en vivo, utilizando tracks o pistas para su voz. Y la banda ha sido suficientemente honesta para decir, y Steven, preferimos retirarnos que hacer eso. Y eso es valioso hoy en día en el rock, ¿cierto? Solo un detalle adicional, Steven Tyler grabó un disco en solitario llamado We Are All Somebody From Somewhere, que fue publicado en el 2016 y que no pasó nada realmente con ese disco. No hace mucho, en el 2010, sí, fue después del último álbum de Aerosmith. Y bueno, con eso, como quien dice... Corremos cortina y finalizamos con este episodio que hemos dedicado. Gracias, Aerosmith. Thank you, Aerosmith. Creo que todos llevaremos esta banda en el corazón. Y como dijo el comunicado que publicó la banda, hay que escuchar mucho la música de Aerosmith y escucharla muy fuerte. En estos días y siempre, yo ando en estos días repasando todos los discos de Aerosmith. Mucho cariño para esta banda. Gracias, Aerosmith, por tantos años de rock and roll, por tantas historias, por tantos buenos momentos, por tantos recuerdos inolvidables, videos estupendos. Gracias, porque las bandas como Aerosmith se merecen llevarse para siempre en el corazón de todos los que amamos en el rock and roll. ¿Cierto, ñoro? Sí, claro que sí. Y además, Marche, es una de las pocas bandas americanas que hicieron parte de este hard rock. Casi todas eran inglesas, con la excepción de The Doors y Aerosmith. Tal vez ahí también es algo que se nos escapa por no ser estadounidenses nosotros, pero ellos estaban solos, más Total. o menos. Gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Carlos Oñoro en la compañía para este episodio que sé que muchos van a disfrutar. Rock a Domicilio es un podcast que se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming, de donde usted puede oír podcast y de streaming de música, como Apple, Google, iHeartRadio, Spotify y muchos más. Y adicionalmente nos encuentran en las redes como Rock a Domicilio Podcast, pegado en Instagram, Facebook, en todos los lados, y en nuestras cuentas personales un canal de YouTube que se llama Rock a Domicilio Podcast, donde también pueden ir este episodio. Y adicionalmente también nos pueden encontrar en nuestras redes personales como Carlos Oñoro y Marchena JR. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Carlos. Mi nombre es Alberto Marchena Jr. y este es Rock a Domicilio Podcast. Chao. Chao, amigos.